muchos países cuando éramos niños, usted recordará, y no me dejará mentir, en las escuelas nos enseñaban que había un organismo que velaba por la humanidad entera, que no se podía tocar y que tenía poder para ayudar a la raza humana, y que era poderoso porque era el resultado de la unión de todos los países del mundo, las Naciones Unidas. Unidas en una sola voz en la bandera azul por la paz. El tesoro más grande de la ONU, los niños del mundo que había que defenderlos. Es lamentable todo esto porque hoy la ONU demostró que los niños también tienen precio. Demostró que en la ONU también se compran o se venden las verdades. Que la ONU es cobarde, que la ONU agacha la cabeza y obedece cuando le llegan al precio, más si el objeto de comercio son los niños. Estoy hablando de cómo en estos días Arabia Saudí chantajeó a la ONU con lo más sagrado para el planeta entero, los niños. Esta es la ONU y esta Arabia Saudita. Comencemos. La ONU escuchó los desgarradores gritos de estos pequeños en Yemen. Así, en su informe anual sobre los niños y conflictos armados, la ONU pone en la lista negra a Arabia Saudí y su coalición por bombardear Yemen. La ONU acusa a Arabia Saudí de asesinar a 510 niños y herir a 667. El 60% de las víctimas infantiles en Yemen en el 2015. Arabia Saudí respondió enojada. Dijo que la ONU exagera. That number is widely exaggerated. The 60% is widely exaggerated. La ONU responsabiliza a Arabia Saudí incluso de más horror, de atacar colegios y hospitales en Yemen. Más aún, de colapsar el sistema de salud, por lo que 10.000 niños se murieron de enfermedades prevenibles. Días después, la ONU se arrepintió y se echó para atrás. Retiró a Arabia Saudí de la lista negra y dijo que junto a los saudíes harían una mejor investigación para saber si en realidad había tal horror. The Secretary General has removed the Saudi-led coalition from the list in the annex. The Secretary General has decided to do this to give the coalition an opportunity to present information that coalition members insist is important to our analysis. Miles se indignaron contra la ONU por agachar la cabeza. Las ONGs Human Rights Watch y Amnistía Internacional denunciaron cobardía e imparcialidad de Naciones Unidas. La presión hizo que saliera la verdad. El secretario general de la ONU no aguantó y confesó. Reveló cómo Arabia Saudí chantajeó al mundo y explicó que Arabia Saudí amenazó con retirar el apoyo a miles de niños pobres si no la quitaban de la lista negra. I also had to consider the very real prospect that millions of other children would suffer grievously if, as was suggested to me, countries would defund many UN programs. Children already at risk in Palestine, South Sudan, Syria, Yemen, and so many other places would fall further into despair. Ban Ki-moon fue más allá. Dijo que era una de las decisiones más dolorosas de su vida, negociar con el dolor de los niños ante el dinero saudí. This was one of the most painful and difficult decisions I have had to make. The report describes horrors no child should have to face. Ban Ki-moon se disculpa ante el mundo, porque en realidad sí cree en el primer reporte donde se exhibe la realidad y crueldad saudí ante niños de Yemen. It is unacceptable for member states to exert undue pressure. Scrutiny is a natural and necessary part of the work of the United Nations. I stand by the report. We will assess the complaints that have been made, but the contents will not change. No obstante, Arabia Saudí niega que haya hecho un chantaje porque dice que en su sangre solo hay bondad.
I want to reassure you that, first of all, it is not in our style, it is not in our genes, it is not in our culture to use threats and intimidation. Aunque en Yemen se vea lo contrario, miles de muertos por las amenazas e intimidación justo de Arabia Saudí, incluidos sus bombardeos contra las escuelas. In our genes, en nuestros genes, dijo el representante de Arabia Saudí. Gracias a ti, Motasedi, por la investigación. Gracias a Cristina Leiva por su colaboración en este reportaje. A todos nuestros internautas en Facebook, en YouTube, en Twitter. Carlos Uriarte, abogado, politólogo, consultor internacional en Madrid, uno de nuestros invitados. Buenas noches aquí en Teherán. Y Juan Luis González Pérez, analista político allá en Cádiz. Gracias a los dos. Buenas noches. Carlos, empiezo contigo. La ONU de alguna forma representa al mundo. Pregunta, ¿así de fácil un país puede chantajear al mundo? Bueno, yo creo que realmente lo que se ha producido en este caso es un intento por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, de intentar de alguna manera contentar a Arabia Saudí y de lograr una serie de equilibrios en este juego de la política internacional, muchas veces complicado y no siempre el más agradable y el más humano posible. Y entonces ha intentado de alguna manera, mediante esta decisión, contentar a Arabia Saudí, que se sentía realmente humillada y bueno, un poco en el marco de la comunidad internacional aislada después del acuerdo nuclear firmado con Irán, donde Arabia Saudí se considera traicionada por Occidente y por la comunidad internacional en su conjunto. Más adelante te preguntaré, y bueno, ¿y eso qué? Juan Luis. Entonces, en este momento... Déjame ir con Juan Luis. Juan Luis, tu réplica, igualmente, la ONU supuestamente no podría ser chantajeada por nadie. ¿Puede un país chantajear así de fácil a la ONU? Bien, teóricamente no se puede o no se debe, ¿no? Pero estamos hartos de ver cómo los poderosos siempre tienen la capacidad de comprar voluntades de la ONU, tanto en la Asamblea como en el Consejo de Seguridad, y como muchos informes siempre se modelan para satisfacer el interés de los más fuertes. Sin embargo, creo que esta vez se ha ido todavía un poco más lejos. Primero, porque, bueno, por la reacción de Ban Ki-moon, esto se ha visto de manera pública y notoria, ¿no? Y porque el secretario general de la ONU ha hecho un ridículo espantoso, tan espantoso y tan grande, que al final ha terminado reconociendo que la ONU está en venta. Pienso que se trata de un gran mazazo a la credibilidad de este organismo y que pone de manifiesto la necesidad urgente de reformar las bases del gobierno mundial sobre algunos principios de equidad y de justicia, ¿no? No solamente del dinero y del poder. Bien, Carlos, tú que eres abogado, ¿hizo bien o hizo mal el secretario general de la ONU con esto? Bueno, como decía el compañero, el problema en el derecho internacional, todos los países son soberanos e independientes y se supone que todos tienen el mismo peso y la misma importancia, pero es cierto que en todas las organizaciones internacionales y en todos los clubs, normalmente los países que más aportan a la organización después son los que más deciden, ¿no? Los que tienen más importancia en las decisiones. Entonces, en este sentido, ¿hizo bien o hizo mal? Yo creo que en ese juego diplomático el secretario general de Naciones Unidas lo que ha intentado ha sido buscar una serie de equilibrios y contentar a Arabia Saudí en este momento en el que, como digo, se encuentra aislada y humillada, ¿no? Entonces es también necesario de alguna forma involucrar de nuevo a Arabia Saudí en la cooperación con la comunidad internacional. Lo estamos viendo como en la guerra de Siria pues no está colaborando Arabia Saudí lo que debería y sin embargo otros países sí que lo están haciendo, y es precisamente por ese aislamiento y esa humillación que sufre Arabia Saudí, y quizás con esto que quizás no haya sido la mejor decisión del secretario general de Naciones Unidas, sí que se ha intentado hacer ese guiño, ¿no? Ese guiño a Arabia Saudí en este caso, quizás de una forma no la más afortunada, pero bueno, yo creo que el papel
rol del secretario general de las Naciones Unidas es siempre complicado, ¿no? Hablas como si Arabia Saudí fuera la víctima, humillada a Arabia Saudí, cuando ella es la que humilla muchas cosas, ¿no? No me contestaste si hizo bien o mal, solo quiero que me digas si hizo bien o mal Ban Ki-moon o no hizo tan mal, porque parece ser que tu posición es que no hizo tan mal. Bueno, mi respuesta es un poco que quizás no ha sido la mejor decisión, como él mismo ha reconocido, de las que ha tomado, pero en el momento actual y desde una perspectiva saudí, que se considera que ha sido humillada, eso no quiere decir que sea la realidad, pero es como se sienten los saudíes, pues quizás a lo mejor dentro de un marco de conflicto geopolítico y de cambio de alianzas en Oriente Medio, quizás ese guiño era necesario para los saudíes. Con eso no estoy diciendo que haya sido desde luego su mejor decisión. Bien. Juan Luis, de acuerdo a la ética universal, de acuerdo a los soñadores idealistas, de acuerdo al respeto que se merecen los que nos están viendo y todos los ciudadanos del mundo, y sobre todo los niños, ¿merece ser castigado Ban Ki-moon? ¿Merece un castigo? A ver si me permite, por hacerle una pequeña réplica al compañero Carlos, claro. Yo creo que esto ha sido una gran venganza contra Arabia Saudí. Yo creo que lo que ha sucedido estos días le va a hacer más daño incluso que la publicación del informe del Consejo de Seguridad. Y realmente no soy jurista, pero no sé si al divulgar lo sucedido entre bambalinas, Ban Ki-moon está contraviniendo alguna norma interna de Naciones Unidas. Pero por decir la verdad, nadie debe ser castigado, todo lo contrario, es un ejercicio de dignidad que debe ser aplaudido por todos. Y si me apura, yo creo que es uno de los pocos ejercicios de dignidad que le hemos visto a Ban Ki-moon en todo su mandato, ¿no? Oye, Juan Luis, pero me refería al dejarse chantajear primero, al haber sacado de la lista negra a Arabia Saudí. Esta es una actitud deplorable y que no respeta ni los derechos ni la confianza de todos los ciudadanos del mundo, ¿no crees? Bueno, obviamente, probablemente lo que tenía que haber hecho antes de dejarse chantajear es dimitir. Pero creo que la decisión no es solamente de Ban Ki-moon, sino que la habrá tomado de manera colegiada, y hay muchos intereses de fondo que están muy por encima de la capacidad de decisión de Ban Ki-moon. Yo creo que en honor a la verdad debería haber dimitido, no solamente haberse quejado y haber dicho que era la decisión más amarga que había tomado en su vida política, ¿no? Bien. Juan Luis, ¿tú crees que realmente Arabia Saudí estaba chantajeando a Bueno, yo en relación a este tema... Sí, venga. No, simplemente quería decir que tenemos que tener en cuenta muy brevemente que Ban Ki-moon es un secretario general que está de salida. Es decir, próximamente se van a elegir un nuevo secretario general para Naciones Unidas y quizás... Precisamente por eso Ban Ki-moon hizo un reconocimiento público de que no estaba contento con la decisión que tuvo que tomar para que tampoco quede, digámoslo, dentro de su mandato ese balance, ¿no? Un tanto polémico, cuanto menos. Oye, Juan Luis, ¿tú crees que realmente Arabia Saudí estaba chantajeando a la ONU con el recorte de la ayuda a los niños desamparados o hay algo más? Bueno, si tenemos que creer a Ban Ki-moon, lo que realmente ha sido decisorio en este cambio de opinión ha sido la amenaza de dejar sin financiación muchos programas de apoyo a niños en Oriente Medio, bueno, porque realmente Riad tiene una situación financiera, a pesar de la crisis que está atravesando ahora, que le permite asistir a numerosos países y sufragar muchos programas de cooperación en todo Oriente Medio. Pero vamos, yo creo que casi con toda seguridad Estados Unidos también ha tenido mucho que ver en todo esto, y no podemos olvidar que Estados Unidos es un aliado fundamental en la guerra contra Yemen y de alguna manera forma parte de esa coalición que la ONU estaba denunciando. En ese sentido creo que las presiones han sido de un cariz bastante más elevado. Carlos, igual la misma pregunta. ¿Tú crees que Arabia Saudí solo estaba chantajeando con el recorte a los niños o hay otra cosa mucho más fuerte atrás, más millones de dólares, otro tipo de presiones, o solamente era la ayuda humanitaria? Hombre, yo creo que Arabia Saudí es un país que podía haber
seguido chantajeando con el tema de lo del precio del petróleo, ¿no? De haber continuado aumentando y aumentando de forma desmedida la producción del precio de la producción del petróleo, y eso que hubiese seguido produciendo bajada de precios de petróleo. Los saudíes son capaces de sobrevivir de esa forma, pero sin embargo eso está teniendo consecuencias económicas en muchísimos otros países. Fundamentalmente están sufriendo Rusia, Estados Unidos, esa clara bajada de los precios del petróleo, ¿no? Entonces yo creo que también es un contexto más amplio, no simplemente la financiación de los programas de ayuda a los niños, también todo el tema el precio del petróleo, cuál es el papel también de Arabia Saudí en la lucha contra el Daesh, contra Al-Qaeda, contra el Frente al-Nusra, que está siendo bastante tibia, ¿no?, la actitud de Arabia Saudí contra no hay que olvidar el wahabismo ni la postura ideológica. Y quizás a lo mejor este guiño lo que pretende es intentar involucrar a Arabia Saudí en esto, ¿no? Bien, a ver, Juan Luis, hablando sobre lo mismo que te pregunté hace rato, se hablaba de que según Reuters, había la agencia Reuters de noticias, había la posibilidad de que Arabia Saudí reuniera a sus principales clérigos en el reino para que dictaran una fetua que declarara antiislámica a la ONU. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado? ¿Me das tu lectura? Sí, bueno, yo creo que los clérigos wahabitas tienen bastante poca credibilidad fuera de la región y son cómplices de dar soporte ideológico y religioso a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Yo creo que si Arabia Saudí hiciera algo de ese tipo sería contraproducente para el propio Reino Árabe y lo situaría en una posición, como dice Carlos, de un mayor aislamiento diplomático todavía. Lo convertiría a ojos del mundo en un Estado paria y creo que Estados Unidos no lo permitiría. Eso encerraría a Arabia Saudí con sus clérigos y con su apoyo velado o no velado al terrorismo. Y bueno, sería un gravísimo problema que probablemente acabara incluso con el régimen de Riad, ¿no? Bien, Carlos, ¿por qué Ban Ki-moon reveló que fue chantajeado? Y esta es una pregunta pues muy policíaca, ¿no? Porque, y tú que eres abogado, ¿no le dio miedo que lo mataran? Porque estamos hablando de cosas muy fuertes. ¿O esto es parte de una estrategia política? ¿O es parte incluso de una estrategia incluso positiva, donde hizo una jugada maestra contra Arabia Saudí? Te lo pregunto, Carlos, tú que eres abogado, ¿por qué fue chantajeado? ¿Por qué reveló que fue chantajeado? Bueno, seguramente que esto se encuadra en el plano de las relaciones diplomáticas. En primer lugar, sacando de la lista negra a Arabia Saudí consiguió su objetivo, pero por otro lado, de alguna manera, lo que hace Ban Ki-moon, reconociendo esas presiones, es, después de haber tomado esa decisión, intentar salvar su honor, ¿no? Como yo digo, es un secretario general que está de salida. Y si después a lo mejor se hubiese puesto en duda esa decisión, yo creo que él lo que ha hecho ha sido adelantarse a los acontecimientos, ¿no? Y él de mutuo propio ha preferido pues decir, bueno, he recibido presiones y finalmente he tomado esta decisión y no ha sido desde luego la que más me honra o la que más a lo largo de mi vida política me ha causado el estar contento tomándola, ¿no? Sí. Satisfacción. Juan Luis, no me ha provocado satisfacción tomándola. Juan Luis, te hago la misma pregunta. A mí algo no me cuadra, no me checa, porque primero publica en la lista negra de Arabia Saudí, luego le da miedo y luego se echa hacia atrás y luego le da miedo no revelarlo y luego ya no le da miedo revelarlo, o sea, no corresponde. Como decía anteriormente, yo creo que Ban Ki-moon, viendo un poco lo que ha hecho, creo que su conciencia ha podido más que él y se ha tomado una venganza ante el chantaje de Arabia Saudí por el ridículo espantoso que estaba haciendo estos días. Ha sido la manera de devolver el golpe a Arabia Saudí con una especie de efecto boomerang que nadie hubiera esperado y que personalmente a mí por lo menos me proporciona alegría,
por demostrar ante el mundo cómo funcionan las cosas realmente. Porque no es lo mismo que algunos analistas, periodistas o políticos estén denunciando que la ONU es un instrumento que no es democrático, que no sirve a los intereses del mundo, que lo sepamos por boca del propio secretario general de la ONU. La verdad es muy fuerte. Yo creo que la ONU debía replantearse entera cuando se han reconocido este tipo de cosas a nivel público, ¿no? Oye, Juan Luis, pero ¿por qué entonces, si tenía o tuvo la valentía al final de revelar, por qué no lo denunció al momento cuando estaba siendo chantajeado? Decir, hey, Arabia Saudí me está chantajeando con quitar, ¿por qué no salió ante los medios a decir esto? Yo creo que tuvo miedo, obviamente, aunque sea un presidente que de poco tiempo, pero yo creo que le pudieron las presiones y que posteriormente se lo pensó mucho más, porque la verdad era una atrocidad lo que había hecho. Es decir, que la ONU estaba en venta, que su propio puesto de trabajo, de su propia realidad, no tenía ningún tipo de sentido, ¿no? Entonces, imagino que en un principio se doblegó, dejó hacer, pero luego vio que su dignidad, el acabar su mandato de una forma un poco más honrosa, pues le pudo, ¿no? Bien, pero estamos hablando de que te habla alguien wahabí y pues te puede dar miedo incluso de vida, ¿no? Carlos, ¿por qué Arabia Saudí quería salir urgentemente de la lista negra? ¿Cuál era el beneficio legal, jurídico, ético, geopolítico de no estar en la lista negra? Bueno, yo creo que precisamente lo que no quiere Arabia Saudí es no quería encontrarse en la lista negra por esa situación ahora que se considera de aislamiento y en cierta medida ante la comunidad internacional. Después del acuerdo nuclear con Irán, Arabia Saudí se considera como la gran perdedora, ¿no? Y que está perdiendo influencia en la región. Por eso es por lo que está también buscando nuevas alianzas, incluso con Israel. Y bueno, el estar en esa lista negra supone el ser un estado paria, el ser no un estado normal dentro de la comunidad internacional, el ser señalado. Y claro, Arabia Saudí lo que quiere es normalizar sus relaciones internacionales con el resto de la comunidad internacional, y esa es una forma, saliendo de esa lista negra, como lo puede hacer, ¿no? Porque ella se considera que ahora mismo en el plano internacional pues Irán tiene una actitud de mayor activismo, ¿no? Está implicado en la guerra de Siria con tropas, firmó el acuerdo nuclear con la comunidad internacional, con los países occidentales, y es un país que ya no tiene sanciones y está admitido ahora con normalidad en la comunidad internacional. Sin embargo, parecía que se volvían las tornas contra Arabia Saudí, y era Arabia Saudí la que entraba dentro de los países del eje del mal, ¿no? Y entonces Arabia Saudí no quería permitir eso. Yo creo que fundamentalmente ha sido eso, ¿no? El no seguirse aislando dentro de los países de la zona, ¿no? Tan fácil como detener los bombardeos en Yemen, ¿no? La última pregunta, si me permite y nos vamos. Un segundo. Juan Luis, sí, dile, sí, adelante. Un segundo, creo que hay algo fundamental que también, por lo que también han querido salir de esa lista negra. Y es que Estados Unidos y Europa tendrían muy difícil venderle armas a Arabia Saudí si se estaban utilizando para matar niños, y el propio Consejo de Seguridad decía eso. Solo quería puntualizar ese punto. Entonces estamos hablando de millones de dólares, ¿no, Juan Luis? Claro, también. Oye, ¿cuál será ahora la reacción de Arabia Saudí al haber sido revelado su chantaje? ¿Detendrá el apoyo a los niños? ¿Chantajeará por otro lado? Bueno, yo creo que no. Si ahora retira todos esos programas de apoyo a la infancia en la región, yo creo que estaría como reconociendo que era verdad ese chantaje, y que era verdad que estaba matando a niños en Yemen. Por eso yo creo que la mejor manera de correr un tupido velo sobre todo esto es simplemente, para dejar de que se hable de este tema más, dejarlo tal cual, esconderlo y que pase el tiempo para evitar el descrédito tan enorme que ha sufrido Arabia Saudí y también la ONU, claro. Juan Luis González, Carlos Uriarte, muchas gracias a los dos allá en España. Gracias por este ejercicio de dos voces. Gracias a ustedes. Se nos fue rápido el tiempo en televisión. Arabia Saudí lleva un año bombardeando al país vecino, Yemen. En Yemen, escuche bien usted el número de la tragedia: más de 6.000 muertos, miles de heridos.
El 80% de la población necesita ayuda humanitaria. 15 millones de personas no tienen qué comer en este momento. 20 millones de personas no tienen agua potable. 14 millones de personas no tienen asistencia sanitaria. 600 hospitales y clínicas han cerrado debido a los bombardeos. 3,5 millones de niños sin escuela. Están destruidas las escuelas. Todo esto gracias al ataque de Arabia Saudí. Lo más dramático, lo más cómico, lo más nefasto de los gobiernos del mundo es que permitan que un saudí se pare enfrente a un micrófono en la ONU y diga que en su sangre hay bondad. Buenas noches, o quizá petróleo.